sociales que podemos vivir diferentes situaciones en la salud, ¿sí? A veces no se refleja nuestras emociones en una condición como una depresión, como una ansiedad, ¿cierto? Pero sí se manifiesta en en un cáncer, ¿sí? En un tiroides, hipotiroidismo, o se manifiesta de diferentes maneras, alergias. Entonces, bienvenida Sandra, Sandrita, ¿me Hola, escuchas? doctora Lizzy, muy buenos días para usted, para todos. Gracias por la invitación. No, con mucho gusto, estamos encantadas, encantados de que estés aquí con nosotros acompañándonos. Entonces, te invito te invité como, como participante en esta entrevista porque considero que tu historia es de una mujer audaz, de una mujer valiente. Entonces, pues me gustaría que iniciáramos, que nos pudieras comentar de tu historia, ¿no? De lo que tú has vivido con estas condiciones, desde hace cuánto descubriste que estabas iniciando depresión, ansiedad, cuándo te diagnosticaron la bipolaridad, desde hace cuánto estás con la epilepsia, sufriendo, cómo ha sido tu vida laboral, de pareja, ¿sí? Entonces, estamos aquí abiertos a escucharte. Claro que sí, doctora, con mucho gusto. Lo hago porque sé que a veces hay muchas personas que por miedo a hablar, a decir, a comentar, nos quedamos calladas y viendo que haciendo esto podemos ayudar a otras personas. Y bueno, primero que todo me presento, mi nombre es Sandra Prieto, soy una mujer de 54 años de edad. Tengo dos hijas hermosas y dos nietos maravillosos. Eh, Soy de profesión cuidadora, cuidadora empezando por mí misma. Y me casé, con la persona que me casé me separé ya hace 17 años, 18 años. Yo, pues, cuando nací, pues fue de una familia muy joven, de una mamá muy joven, en la cual pues era como una niña cuidando a otra niña. Eh, Era en el tiempo en el que había mucho desconocimiento de lo que es la ansiedad, la depresión, y llegó un tiempo que fueron mis 12 años de vida en la cual se me desencadenó esta situación de la epilepsia. Quizás esto ya venía desde muy pequeña, pero por ignorancia de mis padres y eso, pues no lo entendían. Pensaban que muchas veces era rabietas, pataletas que yo hacía, pero a los 12 años que fue mi desarrollo, fue donde se me desencadenó y ya empecé con las crisis compulsivas, donde pues caí, perdí conocimiento, convulsioné, me mordí y de ahí ya fue donde me diagnosticaron que tenía epilepsia, como tal, síndrome convulsivo. Obviamente eso es muy duro cuando uno tiene 12 años y está en pleno desarrollo, porque sus compañeritos, sus amiguitos no quieren estar con una persona que tiene esta situación. Obviamente vuelvo a lo del desconocimiento. Muchas mamitas pensaban y le decían a los niños que eran espíritus, que no estuvieran conmigo. Empecé como a retraerme, a no compartir con nadie. Se me dificultó la parte educativa. Tuve que dejar el estudio. Se me dificultaba el aprendizaje.
Y esto me llevó a muchos años a que convulsionaba, mm, y pues me aislé, pero no me quitó como la oportunidad de formar un hogar con los años y de tener mis hijas. Es cuando viene la segunda parte donde empiezo a tener mi hija y no me permitían alzarla y tenerla, puesto que cada vez que la alzaba podía tener una convulsión y dos veces se me cayó de los brazos la niña, mi bebé, mi primera hija en ese momento. Así que fue cuando empecé a ver que era la primera motivación para empezar a luchar y empezar a trabajar por el amor a esa niña, de que yo tenía que ser fuerte y que quería ser yo la mamá de ella. Entonces empecé a luchar contra esa situación. Debido a las convulsiones Sí, y esta situación que me pasaba, empecé desde- a tener esta situación de crisis de depresión. Me empecé, como le cuento, a aislarme y empecé a sentirme que yo no valía, que yo, pues, porque a mí, porque me pasaba estas cosas, el rechazo. Entonces, desde ahí empezó la depresión. Obviamente empieza como algo leve, pero pues no sabíamos qué era lo que pasaba en mí. Y, y obviamente empezaban a mirar que era pereza, que no quería hacer las cosas, que, o sea, eran como más bien las críticas de las personas y de la familia debido a lo que me estaba sucediendo. Y hasta uno mismo empieza a criticarse porque empieza a decirse que sí, que uno es flojo, perezoso, que no quiere hacer nada, pero yo trataba de luchar contra esa situación y a veces no podía, a veces quería levantarme de mi cama y hacer las cosas, pero no podía hacerlo, quería tener mi hija muchísimo mejor, pero no podía hacerlo. Y así fueron pasando los años y los problemas ya no solamente en la familia, sino con la pareja. Y obviamente, pues llegó el momento que se desencadenó, donde pues a pesar de que tuve una segunda hija, él decidió irse y en ese momento mi segunda hija tenía 5 años, donde me la diagnosticaron con epilepsia y yo me sentía como un ciego guiando a otro ciego, donde cuando ella convulsionaba, yo convulsionaba, y si yo convulsionaba, la niña convulsionaba. Mm, Sola, porque mi esposo se había ido y nos habíamos separado. No juzgo porque es una situación muy difícil también para las personas que están alrededor de nosotros, ni a mis padres, ni a mi familia, ni a la pareja, pero me quedé sola con mi niña de 5 años que también mm, convulsionaba y llegué a la situación de ya no querer vivir. Mi depresión llegó a una depresión ok. crónica Ujú. donde, Permíteme, Sandrita, eh, yo quiero preguntarte cómo hay muchas personas que tienen un diagnóstico, por ejemplo, tú estás diagnosticada con epilepsia, eh, y hay mucha gente que diría, no, yo no quiero traer hijos al mundo, yo prefiero evitar eso. Hay muchas posibilidades de que mi hijo o mis hijos tengan también el mismo diagnóstico, pasen lo mismo por mí. ¿Qué te llevó a decir, no, yo la verdad sí quiero ser madre, quiero darme la oportunidad, eh, voy a hacerlo? ¿Qué hizo que tú dijeras, no me voy a negar la oportunidad de ser mamá? claro que sí, doctora. La primera vez fue simple conciencia, y como se dice, ya porque se dio.
pero siempre quise ser mamá, siempre en mi vida quería ser mamá, quería darme la oportunidad de que llegara alguien a mi vida. Por eso cuando llegó mi hija, la primera, ella para mí fue ese angelito que me motivó. ¿Qué digo yo en el momento, en el día de hoy? Eso es respetable la decisión de cada cual. Si la persona ve que no puede lidiar con esa situación de tener epilepsia o, bueno, alguna enfermedad, es respetable de que no tenga hijos. Pero también quiero decir que para Sandra Prieto, fue la mejor decisión que tomé, aunque fue muy doloroso porque en el transcurso de tener mi hija mayor a tener mi hija menor pasaron 10 años y fueron 5 pérdidas de bebés, donde obviamente cada intento era más doloroso y más me hundía, pero ¿por qué pasó esto? Porque no supe hacerlo, que fue empezar a tratarme primero yo, a ser consciente de que me tenía que tomar la medicación correctamente, a la hora que era, a ir al médico, pero no lo hice, de cuidarme en la alimentación, de programar un embarazo, ¿sí? Que sí se puede tener los hijos, sí, que sí hay una posibilidad de que tengan la misma enfermedad, que yo no le llamo enfermedad, sino le llamo condición, sí, puede haberla, pero que si se cuida y se alimenta uno bien y se cuida y hace lo que tiene que hacer, tanto médica, física, emocionalmente, sí se puede tener hijos sin que tengan esta situación. Mi hija mayor no tiene ninguna enfermedad, ninguna condición, es una niña normal, es una mujer normal. Con mi hija menor, quizás porque ya había pasado los años, porque tenía un matrimonio disfuncional, porque no había la alimentación que se debía tener, porque no tomaban la medicación responsablemente y fui más emocional que racional. Entonces, hubieron las razones de peso para que quizás ella naciera también con epilepsia. De por sí, pues quiero contarles, así como saltando un poquito, que mi hija, aunque la diagnosticaban con epilepsia a los 5 años, ella ahorita no convulsiona. Me preocupé porque ella tomara su medicamento hasta donde ya ella lo permitió, donde fue posible, porque ella es una mujer de mayor de edad y en el momento mi hija no convulsiona, no volvió a convulsionar. Pero también quiero hacer una acotación y ahorita que tengo nietos, que es lo que le digo a mi hija mayor, y que estamos en esta búsqueda y mirando que mi nieta no esté con esta condición, es que lo primero que le digo a mi hija es que nosotros debemos aceptar a las personas tal cual son, ¿sí? Sea que son blancas, el color que sea, tenga una enfermedad o tenga la otra, una condición o la otra, yo creo que ahí es donde se ve el verdadero amor. Y saber que una persona con epilepsia también puede salir adelante, vivir bien, estar bien, siempre y cuando sea responsable. Entonces sí se puede tener hijos, pero con la responsabilidad que se dé. Sí. Y actualmente tu hija menor, eh, mm, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace? O sea, a pesar de tener ese diagnóstico y que ya no tiene convulsiones, ¿cierto? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo se llama? ¿A qué se dedica? ¿Tiene hijos, familia o es soltera? Bueno, mira, cuando yo quedé en embarazo de mi hija, eh, que fue 10 años después de la primera hija, fue muy duro mi embarazo y
Ya después de haber perdido bebés, ¿sí? Antes, los intentos, eh, era cada 8 días en el médico, cada 5 días por intento de aborto. Y creo que ahí fue una de las medicinas más importantes que tuve, que me diagnosticaron, perdón, que me recetó un médico, y es la fe en Dios. Y ese médico oró ese día por mi vientre y dijo que no era para que ella estuviera en este mundo, pero que él era un simple médico y el que podía saber si iba a estar acá o no era Dios. Y así fue. Así que cuando la niña nació, la llevé al médico, al ginecobstetra que me atendió en ese tiempo, y le dije, doctor, le presento a mi hija, y él me dijo, vamos a levantarnos y a orar, porque esa niña no era para que estuviera en este mundo. Así que ahí entendí la situación de mi embarazo, lo difícil que era. No, él no me había comentado tanto así. A veces, por eso digo yo, que a veces saber un poco menos es hasta mejor. Pero ahí en adelante, cuando yo tomé la decisión de que iba a estar al tanto de ella, y tomé la decisión de ponerle a ella Valentina, por lo valiente para nacer. ¿Y por qué no era para que ella estuviera en este mundo? Porque como yo había perdido esos bebés anteriormente, estaba en una depresión crónica, en una de mis crisis, y me tomé una cantidad de pastas de las mismas que tomo para la epilepsia, con el ánimo de desvivir, sin saber que estaba embarazada de Valentín. Y ahí fue donde me llevaron a una de las clínicas pues, reconocidas aquí en Bogotá, y me dejaron allá en tratamiento. Cuando salí, algo me decía que tenía que hacerme una prueba de embarazo, y efectivamente estaba en embarazo, y fue Valentina. Sí. Por ser valiente, Sandrita, Sandrita, ¿qué estaba pasando por tu vida en ese momento para que tú te hubieras tomado una cantidad de pastillas estando embarazada sin saberlo? ¿Qué estaba pasando en tu vida familiar como para que hubieras hecho eso? sí, estaba en una situación muy dura porque estaba enfrentando una separación. Estaba enfrentando en que mi familia se estaba alejando de mi vida porque siempre me juzgaban de que otra vez usted haciendo lo mismo, llorando, que metida en una habitación encerrada, me encontraba sin trabajo. Estaba ya en una edad de 30 años, que 35 años, en la cual como que uno de mujer empieza a ver que como que todo va cambiando, tanto su parte física, que se siente sola, mm, no veía salida, me sentía emocionalmente que yo no era capaz, me sentía que yo no había sido, que no era ni buena esposa, ni buena hija, mi buena mamá. Era mi hija mayor cuidando a la mamá, que no sabía si llegaba del colegio a encontrar una mamá convulsionando, o a encontrar una mamá por ahí sin vida, pero llorando, sin haber hecho el almuerzo, sin tener la casa organizada, sin ganas de hacer nada. Y obviamente fue muy duro también para mi hija mayor, eh, pero pues en ese momento me sentía que no tenía ninguna salida, que no entendía por qué yo estaba así, que yo no quería estar así, pero no podía salir de ahí, que me decían que yo estaba loca,
por lo que hacía, por lo que decía, por lo que pasaba. Entonces, eso me llevó a tomar la decisión de tomarme esas pastillas, de hacer eso. Y bueno, ya llegué a la clínica donde me atendieron y salí, vi que estaba en embarazo y pues, Sí, Sandrita, en ese tiempo, ¿cómo se manejaba una persona con depresión? ¿A dónde asististe? Si fuiste a una clínica a buscar ayuda, si estabas en psicoterapia, si estabas tomando medicamento psiquiátrico, qué tratamientos estabas haciendo tú para ayudarte a superar, si tenías EPS, si no la tenías, si eras en el Sisbén, dónde te atendían. ¿Cómo fue esa ayuda de parte del gobierno a nivel de salud? Con respecto a lo que tú estabas viviendo con la depresión. no, doctora, la verdad no existía. No existía, no había el conocimiento, eh, la ignorancia de que por lo que yo estaba pasando, eh, ir al médico, pues era como, como muy difícil en ese momento de que entendieran que lo que yo estaba viviendo era una situación de depresión y siempre se tomaba era por el lado de la epilepsia y es que como convulsiona o el hipotiroidismo, entonces es esa situación la que la lleva a eso, pero nunca hubo un tratamiento real que se dijera, vamos a mirar a ver si ella tiene depresión o alguna situación emocional, no la hubo. No la hubo y pues de mi parte económica, sin trabajo y como le comento, sin, ya con una separación encima, pues era muy difícil buscar ayuda particular. Entonces, no, en ese momento no hubo ese, que llegara esa persona que dijera, o ese médico que dijera, venga, Sí, esto es lo que está sí, sucediendo en su vida. ok. Sandrita, o sea, ¿cuánto tiempo, como de qué época hasta qué época tuviste que sufrir la depresión sin realmente un apoyo de parte del sistema de salud que fuera eficiente, que fuera integrado, que fuera interdisciplinario, que definitivamente te tocó a ti sola enfrentarla con tus propios recursos y completamente sola en esa situación por lo que veo, porque no veo que de pronto tu familia te hubiera ayudado porque te estigmatizaban y tenías un estereotipo de la loca. Entonces, ¿cuántos años duraste tú enfrentando esta situación sola, sin el apoyo del Estado? Doctora, pues la verdad, yo siento que hasta hace muy poco la EPS vino ya a tomar como en serio lo que es la depresión y la ansiedad y todas estas enfermedades emocionales. Yo vine a entender que tenía depresión y ansiedad cuando mi hija tenía 5 años, que fue que la diagnosticaron con epilepsia y volvía a recaer. Eh, Pienso que desde mucho tiempo atrás, desde muy pequeña, mm, tuve que haber sufrido de depresión y eso, por lo que les cuento que tuvimos también un hogar funcional. Y cuando yo ya tenía a mi hija menor y tenía ella 5 años, que le diagnosticaron con epilepsia y esta situación de ella, em, volví a recaer y ya fue donde fue muchísimo más duro mi depresión y ya quería hacer algo que no, que dijera es que no vaya a haber la más mínima posibilidad de que no pueda, mejor dicho, en una palabra quería terminar con mi vida para no darle tantas vueltas al tema. Me tenía que tenía ahora una niña. Ya se me había ido el esposo, ya se me había ido la hija mayor, ya me sentía sin la familia, entonces me quedaba solamente la niña pequeña
que, como les cuento, me sentía como un ciego viendo a otro ciego y mi depresión llegó al punto en que ya no quería hacer, no quería vivir nada más. Yo siempre dije que yo no quería con mis hijas hacer lo mismo que pasó conmigo del maltrato. Entonces, y llegaba yo al momento que yo veía que ya estaba empezando a maltratar a mi hija y decía, ¿por qué hago esto si yo no quiero hacerlo? ¿Por qué mi casa está desordenada si yo no quiero que esté así? Eh, ¿Por qué no puedo trabajar si yo quiero trabajar? Pero era la situación de depresión que me tenía ya comida y ya no quería vivir más. Entonces, tomé la decisión de quitarme la vida y pensando en mi niña pequeña, dije, si yo, si yo me quito la vida, mi hija va a quedar sola. ¿Cómo puedo hacer esto? Y estaba tan mal, que dije, yo la traje a este mundo y yo me la llevo a este mundo. Pensé en quitarme la vida yo y quitarle la vida a mi hija. Pero esa mañana me levanté ya con esa decisión y prendí el televisor y apareció un programa de la mañana, mm, y vi a alguien hablando de estos síntomas. Puse atención y dije, yo he sentido eso que está hablando esta persona en televisión, y esa persona dio un número para que llamaran y yo dije, esto va a ser un SOS, es lo último que voy a hacer, voy a llamar, y tomé la decisión de llamar y fue donde me dijeron, te invitamos a un grupo de apoyo para que escuches. Precisamente ese día era el grupo de apoyo y me di la oportunidad de asistir al grupo de apoyo, y cuando llegué a esa cita me di cuenta que había personas que tenían lo mismo, que mayor o menor o igual situación en la que estaba yo. Y ahí fue donde descubrí que existía algo que se llamaba depresión y ansiedad y trastornos emocionales. Y donde escuché a esta persona hablar de que ella sufría, la persona que estaba dirigiendo este grupo de apoyo, hablaba de que ella pasaba por lo mismo, que había vivido lo mismo y ella es la que estaba creando este grupo de apoyo, y, y era la que nos estaba enseñando cómo sobrellevarlo. Eso me hizo ver que había como una luz en el camino, y fue lo que no permitió que yo en ese momento cometiera esa locura, pero mi mente estaba en que yo escuchaba de que había que hacer psicoterapia y decía, pero si no tengo trabajo, ¿cómo lo voy a hacer? Y dicen por ahí que Dios siempre pone sus angelitos en el camino, y fue la persona que me dio la oportunidad y me dijo, venga, ayúdeme aquí en la fundación, perdón, bueno, en la fundación, una fundación, y viene aquí a compartir con nosotros y a tomar las terapias. Y ahí empecé a darme cuenta de que qué era lo que yo tenía. Y no fue fácil, no fue de la noche a la mañana, pero sí empecé a ver que estando ahí, escuchando y, y dando mi conocimiento a las otras personas de que yo también pasaba por lo mismo y vivía por lo mismo. Y otras personas me decían, ¿y cómo está usted aquí viendo que viene tanta gente y eso? Y fue donde descubrí que el ayudar a otras personas me ayudaba a mí también. Y desde ahí fue donde descubrí que tenía esa situación. Gracias a esto
empecé a como a ir cambiando poco a poco, y a ir teniendo herramientas para, para superarlo, para controlarlo, no para darlo en sí, pero sí para controlarlo. Y, y ya después de muchos años, como le digo, fue desde hace unos 2 o 3 años que realmente la EPS como tal vino a decir, vamos a hacer un tratamiento, aunque es muy complicado. En ese momento, hace 2, 3 años, se puede decir que estaba muchísimo mejor porque habían las citas más cercanas, ya estaban empezando a hacer cursos como origami para tener que la mente ocupada, pero en estos momentos, sí, doctora, puedo decir que ha vuelto a retroceder, ¿sí? Debido a cómo está la parte, pues, de la salud, sí puedo decir que ha retrocedido. Por eso, pues, ya Ok, Sandrita. ellos son los que han, digamos, Sí, ayudado en mi proceso. bueno, y cuéntame de esa fundación. Bueno, perdón. Antes de contarles de la fundación, entonces me hizo una pregunta que cómo se llamaba mi hija y que cuántos años tenía y que qué hacía ahora. Así es, sí, no me respondiste. Mi hija se llama Valentina, tiene 24 años. Y después de haber sido diagnosticada con epilepsia y haber sido diagnosticada como una niña que no iba a poder terminar un bachillerato, eh, por su parte neurológica, mm, ella terminó su bachillerato y estudia para fisioterapeuta. Está trabajando y pues no tiene hijos en este momento. Hasta el momento ella piensa que no quiere tener hijos, pero bueno, esperemos a ver más adelante, respeto su opinión. Pero está bien, es, está bien, es a veces hasta la que me ayuda a mí también en las cosas que entiendo de programación, de esto de computación, y es así que yo esperaba tener una hija que fuera totalmente dependiente de mí, pero para nada, ella se encuentra muy bien. Y Y Sandrita, tu hija Valentina dejó de tomar medicamentos. O sea, ¿cómo sucede algo así de que una persona tenga ese diagnóstico y Valentina pueda desde hace varios años llevar una vida normal? Sé que estudia auxiliar de enfermería, ahora está estudiando fisioterapia, es una niña súper linda, querida, inteligente, que se hace querer de la gente, y no se ve como el rastro de una persona que tenga una enfermedad como esta o achantada, por decirlo así, o vulnerable porque tiene ese diagnóstico, sino que ha superado esa situación y ya no le dan esos síntomas y ella no toma medicamentos, ¿cierto? sí, doctora, ella ya no toma ningún medicamento. Pues, doctora, pienso que primero, pienso, no, estoy segura de que son varias cosas. Lo primero, me aferré a Dios, yo soy respetuosa de la creencia de cada quien. Para mí existe mi creencia de que creo en Dios y lo puse en manos de Dios simplemente. Mm, Fui donde los médicos, como me dijeron que le diera su medicación, se la di. Empecé a trabajar en lo que se relacionaba con su alimentación hasta donde me permitía mi situación. Le inculqué desde muy pequeña de que ella era grande, fuerte y poderosa. Así que creo que también la programación neurolingüística, que es la palabra, tiene mucho poder. Eh, Luego también fui a sus terapias
fui a sus terapias y pienso que lo que también nos ayudó fue que ella viera que yo estaba trabajando en mí y que siempre lo hice pensando en que no quería que mis hijas pasaran por la misma situación y de que yo trabajo por mí y que estando bien yo, eso le voy a reflejar a mis hijas. Siempre le dije a mi hija que pensara siempre en lanzar la piedra, pegarle a la luna, para que ella por lo menos le pegara al último piso del edificio y quería estudiar medicina, pero pues la parte económica por un lado y la otra pues también hay que ser consciente hasta dónde podemos, pero pues empezó a estudiar auxiliar de enfermería y luego le dieron una ayuda, una beca, como una especie de beca para que entrara a estudiar fisioterapia. fisioterapia. Y siempre le dije a ella, inténtalo, amor, que si no puedes, por lo menos lo intentaste, hasta donde puedas, pero no te dejes caer, sigue intentándolo siempre. Ella también tomó la decisión un día de no seguir tomando medicamento, pero ahí siempre con el cuidado empezó a entender que habían cosas que ella, de alimentos que no podía consumir, porque la llevaba también a convulsionar. Entonces hemos hecho como todos estos cambios y ha sido una persona muy fuerte. Creo que también lo que ella ha tenido que vivir conmigo, con las situaciones, y eso la ha hecho una persona muy fuerte. Y creo que es una de las cosas más importantes que uno tiene que tener en la vida. eh, Empezar a dejar de victimizarnos, de pensar que es porque la mamá, de pensar que es porque el gobierno, el esposo, el compañero, la compañera, la vida en sí, y ser agradecidos por lo que tenemos, aprender a ser felices con lo que tenemos, aprender a aceptar lo que tenemos. Yo empecé a cambiar cuando yo acepté que yo era una persona con epilepsia, que yo era una persona con depresión, con ansiedad, con bipolaridad, con lo que quiera que tenga, con hipotiroidismo, con que tengo problemas de respiración, que ya estoy con sobrepeso, pero que me quiero, que claro, que tengo que trabajar para mejorar mi estado físico, mi parte de enfermedades o de médicas, pero que tengo que aceptar primero que todo que eso es lo que yo tengo, que eso es lo que yo soy, y si puedo hacer hasta un chiste y reírme de eso, pues lo tengo que hacer. Pienso que la alegría, el chiste, el aceptar, el agradecimiento, el ayudar a los demás. He empezado a investigar lo que es cada una de las enfermedades, lo que es la epilepsia, la ansiedad, la polaridad, el TDAH, bueno, todas esas enfermedades porque hasta he estudiado, hice un diplomado de primeros auxilios psicológicos, hice un diplomado de mujeres salvavidas, eh, porque pues creo que la doctora sabe que tuve una prima que quise mucho y la sentía como una hija, también fue víctima de feminicidio y duró 6 años en cama, simplemente sobreviviendo hasta hace 2, 3 meses que falleció. Y obviamente son cosas que a uno le va dando duro en su corazón, en su alma, y que a veces tienden a como que otra vez a jalarlo hacia abajo, pero que cada vez que recuerdo que tengo hijas y que tengo nietos y que tengo mi familia y que tengo personas que a veces me llaman y me preguntan, mira, Sandrita, estoy así, ¿usted qué hace? Y eso, y me piden un tip, cuando estás así, ¿qué haces? Entonces yo, es que yo tengo que ayudar, me encanta ayudar y eso me ha servido colaborar, cuido pacientes, cuido personas adultas,
y me siento que soy útil, que no puedo tener un trabajo de tiempo completo, de un horario, y eso, bueno, no lo puedo tener, pero carajo, busco la forma de sentirme útil y si lo puedo hacer cuidando una persona en la noche, por unos días, unas semanas, pero no me quedo ahí tampoco quieta, ¿sí? Y sé que estoy ayudando a personas, Sí, eso me llena de vida, doctora, eso me llena de salud. Tengo personas que he cuidado, que adoro, que amo con el alma, porque me han enseñado también muchas cosas, ¿sí? La paciencia, la tranquilidad, la aceptación de que los años van pasando y que tengo que ir queriendo sí, con lo que me va llegando. Entonces, pienso que eh, eso me sí. ha servido mucho. Sandrita, una pregunta. ¿Cómo era esa Sandra de antes y la Sandra antes de la depresión y después de la depresión? Mm, ¿Cómo ha sido esa transición? ¿Quién eres tú hoy en día y quién eras antes? bueno, Sandra que vivía con esa depresión y que no había tenido como el tratamiento, sí, en los años, era una persona triste, melancólica, con una autoestima muy baja, que no veía un futuro para mí, que era dependiente, que mm, buscaba el amor y la aceptación de los demás y así costara lo que costara, si tuviera que mm, tener humillaciones, maltrato, mm, tantas cosas que uno no debe permitir en su vida, que aburría a las personas con mi forma de ser, de que irritable, de que enojada, eh, de llenarlas de preocupación también, por ejemplo, a mis seres cercanos como mis padres, mi familia. Era una persona muy triste, muy oscura en el sentido de que yo no me quería y si yo no me quería, pues, ¿cómo esperaba que los demás me quisieran? Que ya hasta de pronto ni le puedo decir tantas cosas como era esa Sandra porque le puedo decir más de lo que es la Sandra de ahora. Y es la Sandra que tiene fe, es la Sandra que cree que puede hacer lo que quiera hacer, hasta donde pueda hacer y aceptarse con lo que puede hacer. Es la Sandra que puede ayudar a otro ser humano a que también vea que hay una salida. Es la Sandra que se ríe de su misma vida, de sus mismas dolencias, le pone chiste, canta, que me levanto y pongo canciones de alabanza y eso me llena mi corazón, mi alma y quiero irradiar lo mismo que si me dicen feo, pues yo digo, bueno, pero feo para esa persona, pero para mí me veo linda, hermosa, yo no estoy gorda, porque como dice mi nieto, mi abuelita no está gorda, está rellenita de amor. Y le digo yo, sí, y he aprendido a defenderme inteligentemente, sin groserías, sin ofender. Lo único duro así que Sandra de ahora le ha parecido es tomar decisiones a veces duras, ¿sí? Como que, bueno, hay personas que hay que podarlas y quitarlas porque no me aportan y me hacen daño, sí. Que cuando puedo ayudar, ayudo, pero que cuando yo estoy en la situación de que no soy una buena consejera en ese momento, porque eso no quiere decir que yo ya no siento ni depresión, ni ansiedad, y digo yo, mira, en el momento no me siento como bien para poder ayudar, pero
hazle tú que tú también puedes. Es lo que de pronto le he dicho a algunas personas que a veces me Sí, van sí, a sí, sea, así entiendo es. que Sí, tampoco soy la salvadora sí, de eso que tú dices es muy, así es, así es. Creo que eso que tú dices es vital y es muy importante porque realmente uno tiene un límite, ¿no? Yo tengo mi diagnóstico de depresión, ansiedad y pánico hace más de 30 años y obvio, pues uno tiene sus recaídas, uno tiene sus momentos donde se acumulan varias causas a la vez y entonces uno empieza a somatizar esas emociones y no solamente por cuestiones emocionales, psicológicas, sino también por esa historia genética que tenemos, esa historia familiar, esa historia de antecedentes familiares, de herencia. Entonces, no nos ayuda tanto en momentos difíciles, sino al contrario, fuera de tener que uno vivir la situación, la separación, uno tiene que soportar síntomas psicológicos, físicos, emocionales, de todo tipo. Entonces es mucho más difícil de pronto superar una situación complicada como un duelo, como un divorcio, como la pérdida de un hijo, como un aborto que no quería tener. Entonces, sí, hay momentos en que pues son cosas que, hay cosas que uno puede controlar, hay cosas que uno no puede controlar, ¿no? Pero cuando uno puede controlar ese estado de ánimo, así como tú dices, con alegría, que tú cantas, que tú ríes, porque yo te conozco y eres una persona que vive, que creo que lo que felicidad, la risa, la alegría, ser juguetona, molestar, jugar con los demás como si fueras una niña. Entonces estás como siempre buscando esa felicidad, como ese propósito, como un sentido, ayudar a la gente, compartir con la gente, pero que cuando uno está en una situación donde se acumulan varias cosas, como estaba diciendo, pues uno ya se siente vulnerable, ¿no? Uno se siente como débil como para escuchar a otras personas, que fuera de que uno tiene tantas cosas a la vez, sí es importante que la gente sepa que no es que uno no quiera ayudarlos, sino que realmente en esos momentos, en esa crisis temporal, pues uno no está como no con disposición, sin disposición, sino que uno emocionalmente pues no se siente bien como para apoyar a otra persona, ¿no? Porque está uno pasando una situación muy difícil y pues se siente uno como más pesada la carga para uno sobrellevar y ayudar, ¿sí? Entonces sí es importante que la gente sepa que de pronto tú no estás disponible en ciertos momentos, es precisamente por eso, no es porque te falte la voluntad de querer ayudar a las personas, ¿no? Porque seguramente habrá gente que, que, que llega al momento donde tú le dices, no, mira, realmente pues en este momento no podría ser como tu mejor compañía, ¿no? En este momento no podría ser tu mejor consejera, ¿no? Pero pues eso es como amor hacia uno mismo, ¿no? Eso es como respeto hacia uno mismo, eso es como consideración con uno mismo, ¿cierto? Porque yo también he estado en esa situación en donde estoy atendiendo a una persona y llevamos un excelente proceso y llega un momento en que yo digo, no, no puedo, o sea, de verdad no puedo y me toca parar. Entonces, sí. Creo que las personas que hemos vivido esto entendemos mucho a las personas que se nos acercan, ¿no? Hay gente que dice, no, pero esta psicóloga que va a saber si ni siquiera sabe lo que es sentir una ansiedad o sentir una crisis de depresión, ¿cómo
puede entenderme, ¿no? A mí me gustan mucho las psicólogas, pues, jóvenes porque hacen maestría, especializaciones y saben los últimos enfoques de psicología. Y entonces eso, a pesar de que se vean jóvenes de 28, de 30 años, pero son personas que tienen una formación académica excelente, están muy actualizadas, ¿sí? Entonces dicen, no, pero esa niña tan joven, ¿qué puede ayudarme a mí? Pero realmente sí, sí tienen muchas formas de ayudarlo. Desafortunadamente, tenemos la misma edad, no desafortunadamente que tengamos la misma edad, sino que desafortunadamente en nuestra época, pues no sabíamos que existían enfermedades emocionales, ¿no? Y todo era a través de pastas, ¿no? Todo era pastas, todo era gotas para mantenerte dopada y que duermas toda la noche, ¿cierto? Hoy en día, afortunadamente, ya hay muchas formas de ayudarse, ¿no? Los grupos, las actividades para compartir con otras personas se vuelve algo importante, ¿no? Porque de pronto tú eras solita, de pronto la gente te rechazaba porque tú eras gris, eras oscura, y cuando pasas con la depresión y ya superas la depresión, ya te abres a los demás, no solamente para dar amor, para dar cariño, para dar consejo, para dar compañía, sino que ya hay tanto amor y hay tanto cariño contigo misma, con todo lo que has pasado y con todo lo que has luchado, aprendes a amarte, a respetarte, a ser muy considerada contigo, y eso es lo que quieres y lo que has venido proyectando y has venido dando a otras personas, por ejemplo, acá, aquí en Unidos contra la Depresión, que has estado en parrilladas, que has estado en caminatas, así, mejor dicho, te cueste subir en Monserrate, te cueste ir al cerro que fuiste la última vez y coordinar, todo eso ha sido súper, no es tan fácil físicamente, además por lo que en este momento tienes tu situación de obesidad pues más difícil, ¿no? Entonces, aún así, tú te le mides a lo que sea, tú siempre estás con la disposición y la disponibilidad, siempre. Entonces, sí, cuéntanos de eso. Sí, doctora, así ha sido. Gracias a Dios, pues cuando llegué a la fundación que me ayudó, que fue cuando vi este programa de J. Mario hace 20 años y vi a la doctora, que la doctora era la doctora Nisi Torres, hablando de lo que es la depresión y la ansiedad. Y gracias a Dios a que llegué a la fundación, gracias a Dios de que desde, me empezaron a dar las terapias, a ir al grupo y a ayudarme, pues ha cambiado tanto mi vida que en este momento he podido colaborar y ayudar en la fundación, directo o indirectamente. Porque muchas veces hablaba con los familiares de los pacientes y yo les decía, mira, siento que no hablo solamente desde por la teoría como los psicólogos, pero sí hablo desde la vivencia. Y les decía, es muy importante que tanto el paciente se trate con el psicólogo como también la familia, para que también entiendan por lo que uno está pasando y por lo que pueden, cómo lo pueden ayudar a uno, ¿sí? Porque a veces o están muy encima o a veces están como que tan alejados. Y el poder como retarme hacia tantas cosas para poder ayudar a otras personas, porque hemos, sí, como dice la doctora, hemos hecho caminatas, que con mi migraña y con mi sobrepeso ha sido muy difícil, claro que sí, pero lo he enfrentado. Es, digamos, cosas que me han ayudado para también mejorar. Son tips que yo les digo a las personas o a las que me llaman y eso, oblígate.
cuando yo estoy así, entonces empiezo con un vaso de agua fría y si no funciona, bueno, escucho música, veo películas de comedias, hago topping si es que estoy con muchos pensamientos, el hielo si es que estoy con ansiedad, un bañito, si tengo la sudoración, entonces estoy con mi abanico, lo cargo cuando lo tenga. Que ya no funcionó eso, entonces, bueno, las técnicas de respiración y todo lo que está a la mano. Pero si no, entonces acuda al médico, acuda al médico. Otras cosas que, por ejemplo, yo hago es que si estoy en esa situación, entonces, ¿cuál es mi color favorito? El rojo. Entonces, bueno, me he visto de rojo, aunque no quiera, aunque no tenga el deseo, me he visto de rojo. Me obligo a salir, me voy a que me arreglen las uñas. Si veo que estoy incomodando a los demás, entonces sí, ahí sí me aíslo, veo televisión, películas, cosas chéveres, nada triste, ¿sí? Me pongo a leer un libro, ¿sí? Hago lo que contaba la doctora, me voy con ese grupo de personas, eh, vamos y subimos Monserrate, compartimos, escuchamos, cuando contamos nuestro testimonio, no solamente estamos ayudando a otras personas, también a nosotros mismos porque estamos sacando todo eso que tenemos dentro guardado y aparte de eso estamos ayudándole a los demás, ¿sí? La fundación nos ha dado la posibilidad de que hagamos todas estas cosas. Hemos hecho yoga, hemos hecho salidas, de ir a una cascada, de hacer una chocolaterapia, bueno, en fin, tantas actividades y el que me haya dado la oportunidad, la fundación, de yo estar ahí liderando, eso carajo, me ha subido el ánimo, el ego, y me ha dado la posibilidad de levantarme cada día y decir, wow, Sandra, te felicito, un día más. No voy a pensar en los demás, ¿sí? O sea, no pienso, digo en los demás días, o sea, estoy pensando en el día de hoy. Gracias, Sandra, te felicito por lo que ha hecho hoy. De pronto hay personas que no les gusta, que les incomoda, pero yo eso me siento bien, ¿sí? Y lo que dice la doctora es muy cierto. Las psicólogas que han atendido en la fundación son personas relativamente jóvenes y uno a veces piensa, no tendrán la experiencia y eso, pero tienen más conocimiento, son más empáticas, ¿sí? Y lo que me han enseñado a mí, que lo he puesto en práctica, me ha ayudado bastante, demasiado, demasiado, doctora. La fundación para mí fue, wow, el antes y el después. Sí, pues yo digo, a estas alturas de mi vida, la Sandra que soy es totalmente diferente. También me ayudó que cuando yo tenía 30 años hice un libro, porque hasta esa edad terminé mi bachillerato, me pusieron a hacer un libro de la historia de mi vida, desde cuando nací hasta el día de que ya llegaran los años de finales de la vida de uno. Y lo volví a leer y yo dije, carajo, sí, esa era yo, la que lloraba, la que estaba triste, la que nadie quería, la que eso. Y luego cuando empiezo a contar la historia, después de esa edad que yo tenía en ese momento de 30 años, en adelante hasta los 70 y algo, empecé a mirar que yo escribí cosas muy diferentes donde decía, yo voy a estudiar psicología, yo voy a ir por el mundo haciendo charlas, yo voy a compartir mi historia para ayudar a otras personas y eso. Y yo, carajo, pues hombre, en ese momento le estaba tirando a la luna. Así que por lo menos tengo que tirar esa piedra para que así sea que llegue por lo menos al último piso de un edificio.
Entonces, eso también me ha ayudado, así que yo Sí, recomiendo sí, escribir, Sandrita. leer, compartir, Sí, hablar cuando estén en esta situación con alguien de confianza de su familia, hacer las cosas que tiene a las manos, la respiración, los toppings, pero si ya no puede sola, porque eso también lo hago, cuando yo ya me doy cuenta, ah, bueno, venga, un momento, sí, ya veo que yo no sí, estoy sí, pudiendo parar, Sandrita, permíteme. vuelvo a la fundación. Permíteme, yo me acuerdo el día que estábamos ahí en las instalaciones, eran tardecito, creo que eran como las 7:30 de la noche, creo que eran más o menos, y te vi en la puerta llorando con una niña como de 5 años y un bebé, ¿cierto? Y esa imagen de que tú dijeras, me quiero matar y quiero acabar con mi vida y con la vida de estas niñas, eso a mí me tocó demasiado porque un tema que para mí me vuelve vulnerable y por lo cual yo salí a las calles a luchar, a pedir, a exigir como abogada que existiera una ley de salud mental porque no teníamos una ley de salud mental, es el tema del suicidio. Sí que es un tema muy doloroso, ¿cierto? Porque las personas que hemos vivido con estos síntomas, que no son nada fáciles, que Para, son muy fuertes, que son que nadie te entiende, que no hay personas que digan que puedan por lo menos entender un porcentaje al menos de un 5% lo que realmente uno está viviendo es muy difícil. Y engancharnos en que nos entiendan, pues no. O sea, ¿para qué nos ponemos a decirle, no, es que yo siento esto, siento aquello, siento, sí, no, o sea, el proceso es de uno prácticamente, ¿cierto? El proceso, por más que te den abrazos, besos, sí, eso ayuda a que la familia esté, pero finalmente el proceso es solitario. El proceso es solo de uno, nada más, ¿sí? Porque el proceso te lleva a cambiar muchas cosas, muchas formas de ver, muchas formas de interpretar la vida como veníamos haciendo, porque como veíamos la vida, definitivamente no funcionaba, no funcionaba. Esas creencias con las que nos enseñaron, nos criaron, pues realmente no funcionan. No funcionan para nosotros, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que no, si tú tienes tu marido, y tienes hijos, pues no te separes y soporta y quédate así porque es que tienes que tratar de luchar por tu hogar, ¿no? ¿Cómo vas a quedar como una madre soltera? ¿Qué va a decir la gente, no? Y después cuando eres madre soltera, entonces los hombres como que no, ella le está buscando papá a los hijos. Entonces es una situación que para las mujeres es un poco complicado, ¿sí? Y muchas mujeres aceptan mucha violencia intrafamiliar, sufren violencia sexual, psicológica, emocional, verbal, y están ahí y siguen ahí y siguen ahí, porque nos enseñaron a ser muy dependientes de esa pareja, porque nos enseñaron a que necesitábamos las mujeres sentirnos protegidas por esa pareja, por ese hombre o si soy población LGTBI, por ese ser, necesito que me protejan, necesito, una de las cosas por las cuales las personas sufren de depresiones cuando uno empieza a sentirse desamparado, desvalido, solo, vacío. Eso creo que es algo que en todas nos pasa, de que cuando nos sentimos desamparadas y que no tenemos a alguien que esté ahí ayudándonos, apoyándonos, aprobando nuestras decisiones, acompañándonos, guiándonos, orientándonos.
nos sentimos perdidas, perdidas, y así nos enseñaron a que eso teníamos que estar con esa persona y soportar hasta donde más pudiéramos y éramos unas berracas logrando sostener ese hogar 20, 30, 40 años, así fuera con golpes o lo que fuera, pero éramos unas berracas porque sí, y lo que hacíamos era permitir que nuestros hijos tuvieran sus traumas viendo cómo ese papá le pegaba a su mamá y uno pensando como mamá que no, pues estoy tratando de sostener el hogar, de que nuestros hijos tengan a su papá y su mamá cerca y no nos damos cuenta el miedo que sienten nuestros hijos cuando llega papá a golpear a mamá, no nos damos cuenta de ese odio que empiezan de pronto los hijos varones a sentir contra su papá y a devolverle el golpe que le dan a su madre, no nos damos cuenta del dolor que ellos sufren y que si uno les pregunta, mamita, hija, ¿tú hubieras preferido que yo me hubiera separado de tu papá? Seguramente le hubieran dicho, le dicen a uno, sí, mamá. A mí me parece que si tú pensabas que eras valiente soportando para que tuviéramos a nuestro papá al lado, no, mamá. Creo que hubiera sido más valiente si te hubieras separado y nosotros no hubiéramos tenido que vivir eso. Entonces, traer un hijo al mundo es una responsabilidad muy grande y cuando uno tiene una condición mental y emocional, uno lo piensa y mucha gente dice, no, yo no voy a traer un hijo al mundo para que sufra lo mismo que yo estoy sufriendo. eh, pero mira, lo lindo es que tú eres una persona sola, solitaria, y ahora tienes tus hijas, tienes a tus yernos, tienes tus nietos, o sea, tienes toda una cantidad de personas alrededor tuyo que te aman, que te quieren, que te respetan, que te valoran. Que no te tratan de loca, sino al contrario, que sienten una gran admiración por ti, ¿cierto? Pero sí, muchas personas que tenemos la condición, sí piensan, no, yo no voy a traer al mundo una persona que de pronto un niño, un adolescente que termine suicidándose, ¿cierto? Pero realmente, o sea, vale la pena, no vale la pena, o sea, traer un hijo al mundo. Que pase de pronto, puede ser que no tenga el diagnóstico, pero quedarnos solos y no tener como esas personas que después te van a llenar de amor, de cariño y quedarse uno solo, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, yo prefiero quedarme sola, no tener ningún tipo de responsabilidad, ¿sí? Porque cuando me dan crisis, pues obviamente uno, las responsabilidades cero, uno no puede con las responsabilidades y mucho menos con un niño, por eso la depresión postparto. Yo no sé si tú sufriste depresión postparto, pero pues cuando uno tiene un bebé sabiendo la condición que uno tiene, pues uno le da mucho miedo, ¿no? Le da mucho miedo asumir una responsabilidad de otro ser porque además de la responsabilidad que yo tengo conmigo, tener que responsabilizarme de otro ser, ¿sí? Entonces es algo difícil, es algo duro y más cuando te deja el papá de tu hijo y de tu hija y te dice, hasta aquí me voy, te dejo, ¿sí? Entonces te queda toda la responsabilidad a ti como te pasó a ti con tus dos hijas, ¿no? Te dejo y mira a ver tú cómo haces y cómo haces para conseguir dinero, ¿sí? Entonces es algo que uno piensa, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? O sea, eh, de esas mujeres que dicen, no voy a poder con esta condición tener un hogar, no voy a poder tener el derecho a tener una familia, no voy a poder tener hijos, me va a tocar quedarme sola y si acaso con una pareja que me acepte con esta condición, ¿cierto? Que no me vaya a maltratar porque tengo esta condición, que no me vaya a estigmatizar, ¿cierto? Que si de pronto, como ese miedo, también que nos hablen de eso, de que hay muchas personas que sufren estas condiciones
y les da pánico y miedo entrar a una clínica psiquiátrica cuando realmente hay clínicas muy buenas donde ya están, donde tú pides, oye, necesito terapia y te mandan el psiquiatra todos los días, te mandan tu psicóloga día por medio, te ponen a hacer actividades, te ponen a bailar zumba, te ponen a jugar, te hacen musicoterapia, te hacen cosas y no, se llenan de un pánico y de miedo de buscar ayuda porque uno biológicamente cuando ya uno está muy mal, necesita la ayuda de que lo intervengan a uno y de que uno tenga que hospitalizarse, preferiblemente no en ciertas clínicas donde pues se ve otro tipo de enfermedades muy complejas. Sí, porque la depresión, la ansiedad, la bipolaridad, pues es algo que tú lo puedes trabajar, manejar, hacer un tratamiento y salir adelante, pero pues hay otras enfermedades donde tú entras a una clínica y ves todo tipo de personas y uno se asusta y uno sale más asustado y sale uno como diciendo, oiga, yo de verdad estoy tan loco como para estar acá, ¿cierto? Entonces como que sí hay clínicas en las que uno sí puede uno contar, como hay clínicas que es mejor no entrar, ¿no? Pero que ese mensaje tuyo diga, oye, si necesitas ayuda, ve, o sea, necesitan biológicamente, neurológicamente, necesitas que como que te estabilicen químicamente, ¿sí? Para que puedas luego hacer una terapia, porque ¿qué hago yo con una ansiedad terrible, con una depresión terrible, donde no duermo, no como, no puedo hacer nada, no puedo trabajar, no puedo estudiar, estoy totalmente incapacitada y me encierro y duro semanas encerrada y solamente salgo para ir al baño, salgo para comer y si acaso me traen la comida a la habitación y no salgo y no salgo, ¿sí? Entonces ahí es cuando la familia dice, bueno, pero ¿qué hago? O sea, no quiere dejarse hospitalizar, no quiere buscar ayuda, ¿no? Entonces, como esos casos, ¿no? ¿Qué Sí, podrías decirnos de eso? bueno, doctora, es totalmente cierto. Primero que todo, lo que hablamos de la depresión postparto, sí, claro, real. Y yo me imagino que la tuve, pero como no se sabía, no se conocía, pues no se diagnosticaba. Lo viví ahorita con mi hija, la mayor, que tiene mi nieta un año, hace un año, tuvo la niña y pasó por esta depresión postparto, ¿sí? Pero como ya tengo conocimiento, lo he vivido, ¿sí? He leído, entonces es donde uno ya empieza a decir a la persona, bueno, ahí está pasando esto, busca ayuda, ¿sí? Por ese lado. Lo que es de separarse y no tener que estar sufriendo con una persona maltratadora o eso, claro que sí. Yo creo que hoy en día ya las mujeres son mucho más fuertes, más independientes, por el cual no tienen por qué estar pasando por eso. Nunca debíamos haber tenido que pasar por esta situación. Yo siempre lo digo ahora, doy gracias a Dios que el papá de mis hijas fue muy inteligente y tomó la decisión de decir hasta aquí no más y, y si no yo hubiera seguido ahí subyugada en una relación que no iba a funcionar, que quién sabe qué hubiera podido suceder, pero yo sí le doy las gracias a él porque tomó la decisión en el momento dado. ¿Dolió? Sí, pero pasó. Y, y como digo yo, jugosamente es el chiste, espero entiendan mis chistes, perdí el peor esposo del mundo, pero gané el mejor esposo del mundo que tengo, ¿sí? Pero porque ahora eh, tenemos una buena amistad, una bonita amistad, ¿sí? Ya después del tiempo, claro, se sanaron las heridas, las cosas que pasamos y eso, tenemos una bonita amistad. A veces es mejor que estén lejos, que nos separemos, que nos dividamos, cada quien su camino, porque el daño que se le hace a un hijo es terrible, terrible. Yo entiendo hoy en día el daño
que viví con esa situación entre mi papá y mi mamá, esa situación que vivieron mis hijas entre el papá de ella y mía. Y es lo que yo le digo hoy en día a mi hija. En el momento de que usted vea que en realidad su relación no funciona, tome la decisión. Yo no le digo sepárese, yo no le digo quédese viviendo con él. Le digo tanto a ella como a mi yerno, porque a los dos les digo por igual, les hablo por igual. Si ustedes ven que no funciona y que se están haciendo daño el uno al otro, preferible sepárense. Pero si ustedes ven que pueden superarlo, entonces busquen ayuda si están en una situación de que el matrimonio está pasando por una crisis o eso. Que hay que conseguir una pareja que sea idónea, bueno, eso es algo muy complicado porque pues eso, dicen por ahí, eso es como una lotería, pero sí que esto sirva también para que las parejas que están ahorita pues comenzando o empezando a tener una relación, que sepan que hay que tener empatía el uno con el otro. Me preguntaba una niña últimamente que estuve cuidando a un paciente que quiero mucho en Los Cobos, que es enfermera. eh, no sé, con mi esposo, y mi esposo tiene una situación emocional y es difícil para mí. Entonces, ya, ¿estás preparada? ¿Tienes la capacidad de sobrellevar esta situación con tu esposo? Si la tienes, dale, sigue, ¿sí? Si ves que dudas, aprende, busca cómo manejarlo. Pero si ves que no lo vas a tener y que te vas a sentir coartada, que como que no vas a ser capaz y vas a lastimar a alguien, entonces no lo hagas. También es, es un acto de amor decir, yo no puedo con esto y me retiro y no hago daño. Con respecto a lo que hablamos de las clínicas, pues claro que sí. Les contaba que yo me tomé estos medicamentos, me intenté quitar la vida y me llevaron a una clínica. Y para mí fue traumático el hecho de llegar a esta clínica porque para empezar nos hablaron, bueno, le hablaron a mi papá en ese momento muy bonito de la clínica y el nombre sonaba muy lindo, de mucha calma. Y resulta que apenas me subieron, me sacaron, mi papá quedó atrás y yo voy a entrar y usted no puede entrar y hasta luego. Y él quedó ahí como que carajo, ¿y esto qué es? Y yo entré y estaba con una cantidad de personas. eh, Me río hasta de lo que me sucedió y cuando desperté veo gente cogiendo colillas de cigarrillos del piso y fumando de la matera y el señor que gritaba que a él lo habían matado varias veces y lo habían desintegrado, pero que me había vuelto a reintegrar y yo, Dios mío, ¿en dónde estoy? Y eso, y hasta ahorita mi familia me hace que les repita y que les haga el simulacro de cómo caminaba el señor en una patica corriendo hacia mí a decirme todas esas cosas. Pero sí fue muy duro en el momento, donde amarraban las personas, una chica porque pedía una toalla higiénica, en la que se llevaba le quitaba la cobija a la otra, la señora que estaba allí porque su esposo la había metido, que había tenido un accidente y sus hijas se habían muerto y la estaba declarando como con demencia, loca, bueno, para poderle quitar sus cositas. O sea, se ven muchas cosas terribles cuando uno está donde no debe estar. Quizás ahorita haya mejorado esta clínica donde yo estuve. Dios quiere que sí, parece que sí. Pero que sí hay clínicas que en realidad no tratan a uno bien, hacen su trabajo como tiene que ser, sí las hay. Sí las hay. eh, Pacientes de la fundación que han estado allá. Yo he ido a visitarlas, he estado averiguando, investigando cómo son, cómo se trabaja. Tengo conocidos de la fundación que han estado
en estas clínicas me han contado que les fue muy bien, que el tratamiento, que la asistencia, que la comida, que todo ha sido perfecto. Eh, y por esa razón he sido muy responsable de decirle a mis hijas que en un momento, pues ellas vean que yo no estoy ya como siendo coherente o que tengo la posibilidad de yo misma tratarme y que ya hay necesidad de internarme, que por favor lo hagan y les he dicho a dónde tienen que ir, cómo es, y, y que yo estoy de acuerdo con que ellas hagan eso, ¿no? Porque tengo que ser responsable de mi vida, porque como alguna vez nos lo enseñó una psicóloga, yo no soy culpable de lo que me pasa, pero sí soy responsable de mejorarlo, ¿no? Y de hacer lo que tengo que hacer. Entonces, sí, yo invito a las personas de que dejemos el miedo a hablar de estas enfermedades emocionales, ¿sí? Psicológicas, por el miedo al que dirán, por el miedo a que la pena, a que me van a rechazar. No, el que lo quiere a uno lo quiere con o sin, sabiendo o no sabiendo. ¿Sí? Y ahí es donde uno realmente viene a darse cuenta quién está con uno y quién no, y quién sí vale la pena para que esté ahí con uno. Pero sí es importante tomar la decisión de decir, hombre, sí, me siento mal, me están pasando muchas cosas, es más, quiero contarles, hace 2, 3 meses, bueno, empecé a sentir como que estaba otra vez yendo hacia atrás. Como les cuento, hace 3 meses murió mi familiar. Hemos estado con muchas citas con mi niña, mi nieta, mirando que no tenga epilepsia, que no tenga asma, que no tenga una cosa y la otra. Entonces mi cabeza obviamente se estaba llenando de muchas cosas, ¿sí? Tenía ya muchas cargas. Antes había estado cuidando a un paciente con muchas enfermedades también, el cual también pues ya se fue. Y todas estas cosas, obviamente me fui cargando y deja uno de un ladito lo que me corresponde. Y entonces, wow, volteé a mirar y dije, yo llevo días que no voy al médico, que no estoy pendiente, que no estoy descansando, que no estoy durmiendo, que me estoy llenando de muchas cosas. Y pues, hombre, me tocó decir un momentico, entonces tomo mi descanso, me aíslo un poco y empiezo a mirar si yo misma puedo manejarlo y si no, pues empiezo a buscar ayuda. Así que tuve que asistir Sí. al psiquiatra hace un mes estuve en la cita con psiquiatra, me dio mi medicamento y yo dije, bueno, sí, en este momento siento que lo necesito porque estoy baja de, como que la energía muy bajita, como que me siento muy cansada. Ya vimos Sí. que también es la tiroides, que está desequilibrada porque dejé de tomar el medicamento, responsabilidad. Sí, Sandrita, permíteme. Hay una persona que ha escrito 2 veces, dice MCAZ y dice, vamos a responderle esta pregunta. Dice, ¿por qué hay personas que no son responsables con su vida y simplemente deciden acabar con su vida sin buscar algún tipo de ayuda profesional? Bueno, por mi parte, bueno, sí, nosotros no somos culpables de la condición, pero sí responsables de la recuperación. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que no saben cómo sobrellevar, no saben a dónde acudir, no saben qué alternativas hay para poder salir adelante. Entonces, si de pronto la persona no tiene los medios económicos o de pronto no tiene el apoyo de la familia, que la familia diga, mira, te vamos a apoyar, estás sin trabajo o eres menor de edad, las personas eh, llegan a un momento, por ejemplo, cuando uno tiene muchos síntomas,
cuando uno está muy mal, ya caído en el hueco negro y está uno súper hundido, con una cantidad de pensamientos intrusivos, muchos síntomas físicos, sensación de ahogamiento, dolor de cabeza, sensación de atragantamiento, taquicardia, vacío gástrico, visión borrosa, temblor en el cuerpo, frío intenso, calor, cansancio, fatiga, desmotivación, desánimo. Bueno, en fin, hay cualquier cantidad de síntomas que uno va sintiendo segundo a segundo a segundo y no se van y no se van y cada día se van intensificando más los síntomas y luego van apareciendo otros más y entonces uno siente que nadie puede ayudarlo a uno, que nadie puede entenderlo a uno, que nadie está pasando por lo que uno está pasando, que no existe realmente medicina medicina hablo pues en el sentido de todos los profesionales de salud mental que le pueden ayudar a uno. Uno siente que uno está solo en esto y que definitivamente nadie puede entenderlo y nadie puede ayudarlo. Entonces, uno no busca ayuda porque uno siente que definitivamente nadie puede ayudarlo a uno. Entonces es cuando uno está muy enfermo, está muy mal, no quiere cargar a la familia, no quiere que la familia empiece a gastar dinero en uno, que para la terapia, que para el medicamento, que para estarlo llevando a uno porque uno siente que no puede estar solo, que tiene que estar uno acompañado, entonces prefiere uno encerrarse y no pedir ayuda. Entonces, no es que uno sea irresponsable, es que uno no sabe a dónde acudir, uno no sabe que existen otras personas que también están sufriendo lo mismo que uno sufre, uno está encerrado, ensimismado, sin esperanzas, porque además esa es una como de los pensamientos que uno tiene cuando uno está hundido en ese hoyo negro. Uno siente que definitivamente no hay salida y que la única salida es acabar con la vida de uno y uno cree que así voy a evitar que mi familia gaste dinero en uno, que de pronto tengan que turnarse para llevarlo a uno a las terapias o que de pronto uno tenga que hospitalizarse y tenga la familia que traer ropa, llevar ropa, comprar una cosa, ir a no sé qué, a la PS o a la prepagada porque hay que llenar estos papeles, hay que hacer estas vueltas, hay que ir al psiquiatra porque es que nos están llamando a la familia. Entonces uno no quiere ser una carga. Eso es lo que pasa cuando uno siente, llega el pensamiento, porque yo veo que es como la mente, ¿no? Hablándole a uno, ¿no? Tú eres una carga para tu familia, tú no vales nada, tú no sirves para nada, esta enfermedad va a ser para toda la vida. Y entonces tú tienes el poder de decirle a la mente, oye, no, eso no es así. No, no lo acepto. Sí, lo que me estás diciendo. Para mí me sirve mucho pensar de que la mente es como un ente exterior a uno que te dice y te dice y te dice cosas, pero la cuestión es que tú tienes el poder de decirle a esa mente, a esa voz, de decirle, no, eso es mentiras. Yo no soy una carga para mi familia. Mi familia me ama, mi familia me necesita, mi familia quiere verme bien y yo lo que estoy haciendo es autosaboteándome a mí mismo, ¿sí? Sin buscar ayuda, ¿sí? No soy humilde, no soy tan humilde como para decir, ok, necesito ayuda, por favor ayúdenme, ¿sí? Está bien, voy a aceptar esa ayuda, voy a ir a esa terapia, voy a ir a esos grupos, voy a levantarme de la cama, voy a seguir adelante por ustedes, por mí, ¿sí? Porque cuando llega el pensamiento de muerte,
A uno no le interesa ni la familia, ni los hijos, nada. Uno simplemente quiere desaparecer y acabar con todo ese dolor que uno está sintiendo, con todo ese sufrimiento, con todos esos síntomas. Uno quiere acabar con eso ya, inmediato, ya. Uno quiere ya que le resuelvan a uno con una pastilla mágica ya y acabar con todo lo que uno está viviendo. Entonces, no hay esa pastilla mágica, ¿no? No hay ese médico mágico que ya, pero para eso existe la intervención en crisis y a mí me encanta hacer la intervención en crisis porque es cuando la persona está súper mal y quiere acabar con su vida y yo saber que también intenté acabar con mi vida varias veces y saber que esa persona necesita un abrazo. ¿Sí? Ten esperanza. Yo ya pasé por eso, ¿sí? Y hoy en día tengo una excelente calidad de vida y gracias a esa enfermedad, gracias a la depresión y la ansiedad, mi vida es totalmente diferente. Yo pienso totalmente diferente a la Nisi de antes y a la Nisi después de la depresión y la ansiedad. Soy una persona completamente diferente gracias a la condición. Siempre, siempre, cada crisis me enseña cualquier cantidad de cosas y no vuelvo a ser la misma. Después de una crisis no vuelvo a ser la misma persona. Siempre me enseña muchas cosas. Entonces la gente como que no entiende eso, no lo mira, sino mira es el hoyo, ¿no? Porque la enfermedad hace que tú solo mires lo oscuro y mires que no hay salida y que la única forma es matarse para acabar con el sufrimiento inmediato. Entonces no se trata como de ser responsable o no, o ser un irresponsable, sino que simplemente la persona no sabe que sí hay forma de salir adelante, porque la misma enfermedad te dice, es mejor que acabes con tu vida, nadie puede ayudarte, no hay manera de que salgas adelante de esta situación, mejor acaba con todo ya y acaba con ese sufrimiento ya. Entonces, sí, realmente la gente piensa que cuando uno está en el hoyo, uno dice, tengo que ser muy valiente para acabar con mi vida. Y realmente ser valiente es seguir viviendo con toda esa cantidad de síntomas y hacer un tratamiento. Es seguir levantándote cada día con todo ese esfuerzo que uno tiene que hacer tan grande para ir a bañarse, para prepararse un desayuno, para comer. Nadie sabe todo el esfuerzo mental, físico que uno tiene que hacer para uno poder hacer esas cosas tan sencillas. Para uno seguir adelante día a día, a día, a día, pero ya yendo a terapia, yendo a grupos, hablando con otras personas, yendo a talleres, yendo a caminatas, yendo a parrilladas, comunicándome con otros, encontrándome con otros en un café, compartir un abrazo, hablar de lo que estoy sintiendo, ¿cierto? Porque pues en terapia uno dice pues lo que no puede contar allá afuera, ¿sí? Entonces, pues para esos son mis espacios, ¿sí? Personales, pero también hay grupos donde uno puede comentar muchas cosas. Entonces, no tachemos de irresponsable a una persona que se suicida, no tachemos de irresponsable a una persona que no quiere cargar a su familia y que prefiere no buscar ayuda. Entonces, eh, es más valiente seguir adelante, no tirarse de ese décimo piso y tener que enfrentar la enfermedad y hacer un tratamiento para salir adelante, porque afortunadamente son unas semanas, mientras tú estás haciendo el tratamiento, son unas semanas para que tú empieces, ya salgas de la crisis, son unas semanas, eso es temporal, eso no es de toda la vida que te vas a quedar así, ¿no? Como me dijo una vez un psiquiatra,
que fui, estaba muy mal, ya había ido a cualquier cantidad de psiquiatras, psicólogos, medicamentos, hospitalizaciones, y yo dije, no, pues yo voy a psiquiatras costosos porque ellos sí deben tener la cura. Y ese psiquiatra, yo le decía, dígame qué debo hacer para que se me vayan todos estos síntomas, y me dice, usted se va a quedar así toda la vida. Y yo dije, yo pagué tanto dinero para que me dijeran eso, y salí del consultorio llorando a mares, y iba con mi madre y me le iba a tirar a un carro cuando ese señor me dijo eso, ¿no? Porque yo dije, yo no me voy a quedar así toda la vida, ¿sí? No quiero seguir sufriendo más. Ya llevo un año sufriendo con esto, con ataques de pánico. Ya no más, yo ya no quiero seguir sufriendo más. Por favor, déjenme descansar, ¿no? Entonces, sí, es más valiente lucharla que tirarse de ese piso, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? Sí, doctora, es muy cierto. Y para complementarla, quiero decirles que muchas veces eh, las personas cuando saben de alguien que se suicida, lo primero que dicen es, le faltó Dios, no tenía Dios en su vida. Y Ah, créanme que sí. uno cree en Dios, puede creer en el Dios que quiera y tener la fe que tenga, porque yo siento y yo estoy segura de que soy muy creyente, que creo en Dios infinitamente, pero es muy duro y lo que dijo la doctora es muy cierto, tener todo esto en tu cabeza, estarlo viviendo, en que tu mente no descansa, tú quisieras tener un botón donde apagar y dejar de pensar y dejar que se te vaya esa sudoración y ese frío y esa migraña y ese dolor y te duele el estómago y te duele la garganta y te da tos y vas al médico y no tienes nada, no tienes gripa, no tienes nada que te esté obstaculizando o para que tengas estos síntomas y simplemente es de la misma depresión que te está llevando a sintomatizar y a que tengas tantas cosas a la misma vez. Y, y también quiero decir que no juzgar porque nadie sabe lo de nadie, nadie entiende por lo que está pasando. Hay que tener empatía. Mire, yo le decía a alguien que esos momentos es como cuando usted tiene, no sé, un aparato que empieza a echar chispas y se está realizando un corto y de un momento a otro lo más fácil es bajar los tacos para que no se encienda todo. Entonces, eso es lo que yo siento cuando una persona ha tomado esa decisión, bajó los tacos. Uno sabe en qué momento se van a bajar esos tacos. Pero lo que sí estoy de acuerdo con la doctora dice, es en que es más valiente cuando uno tiene que empezar a trabajar y a buscar ayuda para mejorar. Yo les decía, es muy duro, es el tener que levantarme cuando yo no quería pararme para ir a trabajar, porque para mí una de las cosas que más me perturba es el transportarme, el subirme a un Transmilenio, aquí en Bogotá, un Transmilenio, o el bus y empezar, viene un carro, se va a estrellar y si me estrello y si no sé qué, y si hay un accidente y si me pasa y si me roban y si eso, y tener que bajarme de ese bus y qué hacer, entrarme a una panadería, tomarme pedir una aromática, hacer técnicas de respiración y tomarme la aromática y decir, es todo falso, es mentira lo que está en mi mente creando, tranquilizarme y decir, ahora entro a laborar y durante todo el día estar bien, porque estaba con mi mente ocupada, ayudando a alguien, ¿sí? Trabajando, ganándome un peso también para yo también poder vivir, sobrevivir. Y llegaba la noche y otra vez el mismo tema, el transporte, la noche y eso. Pero entonces lo mismo, empezaba, bueno, tengo que hacer algo, me distraigo, leo mientras que voy en el camino. Muchas veces había
charlas que la doctora Anisi programaba y me iba hasta en el bus escuchando las charlas que la doctora Anisi en ese momento hablaban y compartían y hasta yo también comentaba lo que yo hacía o lo que tenía y iba distrayendo mi mente, entonces como que se me hacía el camino más suave. Pero es muy difícil uno poder decir a la mente, apáguese, no piense, no sienta, no duela, ¿sí? Y vuelvo y les digo, por favor, tener empatía. La familia, lo que sí les quiero decir es, muchas veces escucho yo familiares que dicen, no puedo vivir, no sé en qué momento mi familiar va a saltar por la ventana, va a quitarse su vida y no tienen vida. Y lo que también les he dicho a las familias, porque me imagino que aquí también habrá familiares de pacientes, es que uno hace hasta donde uno tiene que hacer, invitarlos, buscarles un sitio donde puedan asistir a una terapia, eh, a nosotros como pacientes. Y de ahí ya es cuestión de uno. Y lo primero Bueno, que les digo a ellos es, como familiar, vaya a terapia, porque si no, lo que vamos a resultar es que no solamente está el paciente, sino toda la familia, también con un grado de estrés, de ansiedad y depresión, que ya ninguno va a poder ayudar a ninguno. bueno, Sandrita, entonces vamos a dar por terminado. Juan Pablo García Bueno está escribiendo en el chat eh, algo fuerte. Dice, perdí a mi novia por suicidio y estoy cargando un peso terrible. Ella me dejó claro que lo hacía por hacerme sufrir, que no iba a poder ser feliz sin ella y que haría un mierdero con su muerte y así fue. O sea, creo que eso es muy duro. Juan Pablo, eh, la verdad, mm, o sea, que una persona utilice tu muerte para que tú vivas y sientas culpa el resto de tu vida, pues realmente significa que ella estaba muy mal, realmente muy mal mentalmente, ¿sí? Para haberte dicho eso, ¿sí? Una persona que está bien, no haría algo así. Tienes que entender que estaba muy enferma, ¿sí? Em, de pronto tú dices, bueno, me estaba manipulando para que de pronto no me dejaras, ¿sí? Entonces, Juan Pablo, eh, yo voy a hacer esto porque no, de pronto no sé cómo fue la situación, de pronto iban a terminar la relación y ella dijo, no puedo vivir sin ti, pero entonces tú tampoco vas, te voy a dejar vivir sin mí, ¿sí? Pero estaba enferma. Hay que entender que ella estaba muy enferma cuando te dijo eso, así que no sientas culpa. Realmente fue una situación muy difícil. Seguramente ha sido muy difícil para ti sobrellevar esa situación, pero no quiero que te cargues, quiero que entiendas que la enfermedad funciona así, ¿sí? La enfermedad funciona de esa manera eh, y pues tú realmente ahí no tenías realmente que, que ver, era realmente la enfermedad la que estaba hablando, ¿sí? Entonces, sí, lamento mucho esa situación, pero no te sientas culpable, no te sientas culpable. eh, Así funciona la mente cuando estamos enfermos, ¿sí? Mayra Noza dice, hola, buenos días, doctoras. ¿Cómo uno puede tratar la ansiedad y la depresión si no hay agenda en la EPS y la familia ya está cansada de llevar el proceso
no se cuenta con apoyo familiar. Bueno, Mayra, sí, puedes, si no hay EPS, no te han dado la cita, puedes venir aquí a la fundación. Nosotros tenemos un grupo que no tiene costo, que es el último sábado de cada mes. ¿Sí? Tenemos grupos, talleres desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el tercer sábado de cada mes. ¿Sí? Entonces, ahí hay grupo de apoyo, hay talleres, hay musicoterapia, hay club de lectura ese sábado. Entonces, pueden venir. eh, mm, y bueno, tenemos aquí sesiones, terapias individuales, tenemos psiquiatría, neuropsicología. eh, Tenemos una línea amiga donde ustedes pueden llamar de manera gratuita y se les da orientación. Ustedes entran a la página web, voy a escribir la página web para que cuando ustedes necesiten orientación, simplemente le den al botón de línea amiga en esta página web de Punidep y ahí inmediatamente se les da orientación de manera gratuita. Eh, Hay profesionales que están contestando esa línea, entonces pueden comunicarse y darle al botón línea amiga, no se les olvide. Bueno, entonces los dejo. Gracias, Andrita, por todo. Muchas gracias por tu compartir. Eres un ser humano hermosísimo, eres una gran persona, te tengo mucho cariño, me alegras la vida porque eres una persona muy alegre, muy chistosa, muy juguetona y yo también soy así, yo soy alegre, yo soy juguetona, a mí me gusta reírme, me encanta sentirme feliz, entonces... Pues creo que eso es algo que le deja a uno, pues cuando uno está en momentos de crisis, uno no ni ríe, ni sonríe, ni nada, pero uno tiene que ayudarse a recuperar esa alegría estando así con todos los síntomas, ir a trabajar, hablar con los amigos, reírse, ir a reuniones familiares, compartir y continuar la vida, porque no puede uno aislarse porque eso es lo que quiere la enfermedad. Trabajes, que no estudies, que no hagas nada, que sientes que tu vida es una miseria y no, uno no puede creerle ahí a la mente hablándote, no, hay que decirle no, eso no es así y no voy a hacer lo que tú quieres, voy a hacer todo lo contrario de lo que me a todos por haber compartido y les mando un abrazo. Nos vemos entonces en 15 días para una próxima entrevista. Muchas gracias. Chao, Sandrita. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego a todos.